Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kelly Flores y hoy le hablaré sobre el miembro superior, inferior y el raquis. El miembro superior es cada una de las extremidades que se fijan en la parte superior del tronco. Está compuesto por 4 segmentos: la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Esto se caracteriza por su movilidad y capacidad de manipular y sujetar. Tiene un total de 32 huesos y 42 músculos. Su vascularización corre a cargo principalmente de las ramas de la arteria axilar. Las principales venas son las cefálicas, basílicas y axilares. La mayor parte de su inervación está a cargo del plexo braquial. Algunas de las patologías ocurridas en el miembro superior puede ser a causa de algún accidente, deporte, una sobrecarga o en ocasiones por un mal movimiento. Y aquí le hablaré de algunas de sus patologías. La tendinitis del manguito rotador es un grupo de músculos y tendones que rodea la articulación del hombro y mantiene firme la cabeza del húmero en la cavidad poco profunda del hombro. Sus signos y síntomas es describir como un dolor sordo y profundo en el hombro, perturbar el sueño, dificultad al realizar la acción de peinarse o tocarse la espalda y está acompañado con una debilidad en el brazo. La tendinitis bicipital se produce una inflamación del tendón de la cabeza larga del bíceps. La cabeza larga del bíceps se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta formando un tendón común en la cabeza corta de la tuberosidad del radio. La inflamación se produce casi a la altura del hombro por su paso por la cordera bicipital. Sus signos y síntomas suelen ocurrir en el punto en donde el tendón se adhiere a un hueso y generalmente comprenden lo siguiente, que es el dolor, que por lo general se describe como un dolor sordo, especialmente cuando se mueve la extremidad o la articulación afectada, sensibilidad e hinchazón leve. La epicondilitis o el codo de tenista es una afección dolorosa que ocurre cuando los tendones del codo se sobrecargan, frecuentemente por movimientos repetitivos de la muñeca y el brazo. A pesar de su nombre, los atletas no son los únicos que desarrollan el codo de tenista. Las personas cuyo trabajo se caracterizan por movimientos que pueden conducir al codo de tenista incluyen a plomeros, pintores, carpinteros y carniceros. Sus signos y síntomas es el dolor y la debilidad que puede dificultar al dar la mano o sujetar un objeto, girar la perilla de la puerta y sostener una taza de café. El miembro inferior tiene la función de soportar el peso corporal, la locomoción y tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro, así manteniendo el equilibrio. Los miembros inferiores están conectados al tronco por la cintura escapular, como los huesos de la cadera y el sacro. La base del esqueleto del miembro inferior está formada por los 2 huesos de la cadera, a los que se le unen la sínfisis del pubis y el sacro. Estas extremidades inferiores están compuestas por 4 segmentos: la cintura pélvica, en donde están los huesos de la cadera, el muslo, en donde se encuentra el fémur y la rótula, la pierna, en donde está la tibia y el peroné, el pie, en donde se encuentran los tarsos, metatarsos y falanges. Así como en el miembro superior, también les hablaré sobre algunas patologías ocurridas en el miembro inferior. Rotura de ligamentos cruzado anterior. Es el desgarro o esguince de ese ligamento, que es una de las fuertes bandas del tejido que ayudan a conectar el hueso del muslo, o sea el fémur, con la tibia. Las lesiones del ligamento cruzado anterior comúnmente se producen durante la práctica de deporte que implican detenerse o cambiar de dirección en forma repentina, saltar y aterrizar, como el basquetbol, el fútbol y el fútbol americano. Sus signos y síntomas es un chasquido fuerte o sensación de chasquido en la rodilla, dolor intenso e incapacidad para continuar una actividad, hinchazón rápida,
pérdida de la amplitud de movimiento y una sensación de inestabilidad o de darse por vencido al soportar peso. El esguince de tobillo es una lesión que se produce cuando te doblas, tuerces o giras el tobillo de una forma extraña. Esto puede estirar o desgarrar las bandas resistentes del tejido, o sea, los ligamentos, que ayudan a mantener los huesos del tobillo unidos. El esguince de tobillo se produce cuando se forman los ligamentos más allá de su amplitud normal de movimiento. La mayoría de los esguinces de tobillo suponen lesiones a los ligamentos en el lado externo del tobillo. Los signos y síntomas son dolor esencial cuando soportan el peso sobre el pie afectado, dolor ligero al tocar el tobillo, hinchazón, hematomas, amplitud de movimiento limitada, inestabilidad en el tobillo y sonido o sensación de chasquido en el momento de la lesión. El raquis es el nombre que recibe la columna vertebral, siendo esta el eje principal de los movimientos que realiza el tronco. La articulación entre dos vértebras tiene una movilidad muy limitada. Sin embargo, la suma del movimiento de todas ellas proporciona una gran amplitud de movimientos como la torsión, flexión ventral y dorsal del tronco, flexión lateral del tronco y circunducción del tronco. El raquis es el eje mecánico del tronco y soporte del cráneo y extremidades. En él parten los huesos del tronco, brazos y antebrazos y los huesos de la cadera, muslos y piernas. A continuación le hablaré sobre sus patologías. La hiperlordosis lumbar es una deformación patológica de la columna vertebral. Consiste en una curvatura excesiva de la columna vertebral en la espalda baja. Algunos de sus signos y síntomas son la tensión y rigidez en la parte baja de la espalda, curvatura excesiva de la columna vertebral, sentir hormigueo en las extremidades, dolor en la parte baja de la espalda al caminar o estar mucho tiempo de pies y sufrir algún daño tanto en la columna vertebral como en los tejidos blandos y en la región lumbar. La escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral que la mayoría de las veces se diagnostica en adolescentes, aunque puede presentarse en personas con afectaciones como la parálisis cerebral infantil y la distrofia muscular. Se desconoce la causa de la mayoría de estos casos de la escoliosis en la infancia. Y por último, la hipercifosis dorsal consiste en el aumento de la concavidad anterior de la columna dorsal. En la mayoría de los casos se produce por la adopción prolongada de posturas inadecuadas o a vicios posturales. En otros casos se debe a la falta de tonicidad y potencia de la musculatura paravertebral. La curvatura de la columna produce un arqueamiento o redondeo de la espalda, llevando a que se presente una postura jorobada o agachada. Uno de sus signos y síntomas puede ser la dificultad para respirar en los casos graves, fatiga, dolor de espalda leve, apariencia redondeada de la espalda, sensibilidad y rigidez en la columna. La debilidad de la musculatura que suele provocar la hipercifosis puede causar contracturas musculares y dolores. La variación de la forma en sí misma no tiene importancia y en general no causa dolores sino solo un aspecto estético desagradable. Esta es la patología que me llamó mucho la atención, el desgarro isquiotibial. Es producido por tensión o estiramiento de uno de los músculos isquiotibiales. Una de sus causas es el no hacer sesiones de calentamiento antes de hacer ejercicio físico, no estar en forma o excederse con el ejercicio, desequilibrio en el tamaño de los músculos de la pierna, falta de técnica y retomar la actividad física demasiado pronto después de haberse lesionado. Sus síntomas es dolor en la parte posterior del muslo al realizar extensión y flexión en la pierna, sensibilidad inusual al tacto o presión, hinchazón y aparición de hematomas en el área afectada y debilidad de la pierna afectada que dura mucho tiempo después de sufrir la lesión. Los músculos isquiotibiales comprenden un grupo de 3 músculos. El músculo semitendinoso, que se sitúa en la parte posterior y medial del muslo, está por encima del músculo semimembranoso, va del isquion a la tibia. Su origen es la tuberosidad del isquion, su inserción extremo proximal de la tibia bajo el cóndilo medial,
Su función en la articulación de la cadera es la extensión y rotación interna del muslo y la estabilización de la pelvis, y en la articulación de la rodilla es la flexión y rotación interna de la pierna. Su inervación es el nervio ciático. El segundo músculo es el semimembranoso, se sitúa en la zona posterior e interna del muslo, está localizado más profundo que el músculo semitendinoso y va del isquion a la tibia. Su origen es la tuberosidad isquiática, su inserción el cóndilo medial de la tibia, inervación el nervio ciático, y su función es el flexor de la rodilla y extensor de la cadera. Y el tercero, que es el bíceps femoral, que tiene dos cabezas, la cabeza corta y la cabeza larga, se sitúa en la zona posterior y externa del muslo. Su origen en la cabeza larga es la tuberosidad isquiática y en la cabeza corta es el tercio medio del fémur. En la inserción es la cabeza del peroné. Su inervación en la cabeza larga es el nervio tibial y en la cabeza corta es el nervio peroneo común. Su función en la cabeza larga extiende y estabiliza la pelvis, flexión y rotación externa, y en la cabeza corta es la flexión y rotación de la rodilla.